Entonces, continuando acá, lo que vamos a hacer es algunos ejemplos con OpenGL. Atiendan bien y vamos a seguir esta parte. La herramienta en sí de DevC está preparada para trabajar con OpenGL, con las primeras versiones de OpenGL. No necesitan instalar otra cosa. Con versiones más nuevas sí necesitan instalar otras cosas, pero igual funciona. Bueno, nos vamos acá en archivo. Ya sabemos que tenemos que crear nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto. Voy a bajar acá para que se vea archivo. Archivo, nuevo proyecto. Y vamos a crear un proyecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear básicamente un proyecto derivado. Lo que estuvimos haciendo es o crear una consola o crear un proyecto en Windows. Desde que se hace básicamente OpenGL, ya es básicamente una aplicación Windows, pero con algunas modificaciones. Entonces vamos a tildar este que está acá en C++. Vamos a irnos a la pestaña multimedia y tenemos dos opciones: o trabajar con OpenGL o trabajar con DirectX o Direct3. Este es propietario de Microsoft y esta es una plataforma libre que están disponibles inclusive en Linux. Vamos a trabajar con OpenGL y ahí vamos a darle nombre de proyecto. Podemos darle OpenGL 01, podemos llamarle como nombre de proyecto. Le damos a aceptar. Le damos guardar. Y básicamente ya nos crea un proyecto en OpenGL. ¿Okay? Vamos a ejecutar este y después vamos a cambiar el código. ¿Okay? Vamos a cambiar el código y después yo le voy a explicar qué es lo que hace este. ¿Okay? O sea, vamos a irnos a otro y después vamos a retornar de vuelta a este. Ok, entonces vamos a compilar y ejecutar. Se va a crear una ventana de Windows, graben con el nombre de main. Se va a crear una ventana de Windows y dentro del área de diseño de Windows, okay, se va a abrir la herramienta de OpenGL que se va a ejecutar dentro de la ventana de Windows. Okay. Entonces ya hay un código ya preparado como demo dentro de la herramienta. Entonces es mucho más fácil trabajar así y cambiar solamente el código que nosotros vamos a necesitar. Okay. Probaremos si funciona. Okay. Y van a darse cuenta que dice OpenGL Sample y ya ven un triángulo girando. ¿Ok? ¿Está? Bueno, esto le voy a explicarle después cuando termine la clase. ¿Okay? Pero por de pronto vamos a hacer algo mucho más simple. ¿Okay? Entonces vamos a borrar parte del código que está aquí. ¿Okay? Y vamos a concentrarnos en lo que dice nuestro material. ¿Okay? Ya saben que esto es una aplicación Windows, entonces es el mismo que vimos en la clase pasada. Solo fíjense que se le agrega una librería que es el gl/gl.h, que es la librería que algunos llaman GLUB, ¿okay? O GL, y ahí están todas las definiciones de nuestro OpenGL. ¿Okay? Están todas las definiciones del OpenGL. ¿Okay? Y por defecto ya crean algunas funciones de más que no tenía, como por ejemplo el enable OpenGL y el disable OpenGL. ¿Okay? Le pasa el número de la ventana, el HDC, que es su contexto dispositivo, y le pasa todos estos parámetros. Y por defecto tiene la función de habilitar y deshabilitar OpenGL. Entonces cualquier cosa que se habilita después se tiene que deshabilitar para que se pueda mantener todos los recursos
en buen estado, porque si a veces nos apropiamos de ciertos recursos y no largamos, entonces estamos haciendo que el sistema en sí sea inestable. ¿Ok? Bueno, y aquí se le agrega algunas variables que son específicas para OpenGL, como este bool vquick, que es básicamente un control que tiene un control que tiene para que se pueda ejecutar cíclicamente, porque si ustedes vieron, básicamente giraba y giraba y giraba el triángulo, ¿sí? Y este teta, que es básicamente un ángulo que gira. Si ustedes, si vamos aquí, básicamente el ejemplo lo que hace es esto que está acá. A ver, voy a empezar a dibujar un ratito. Este es nuestro eje Z y después este es nuestro eje X e Y. ¿Okay? Este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. ¿Okay? Como estamos en 2D, entonces nuestro eje Z vale 0, entonces básicamente vamos a dibujar en esta área. ¿Okay? Entonces aquí vamos a dibujar nuestro rectángulo, nuestro triángulo. ¿Okay? En esta área vamos a dibujar nuestro triángulo. Y vamos a definir 3 puntos. Y el OpenGL se va a encargar de unir eso. ¿Okay? Pero para tener eso, entonces también necesitamos definir eso dentro de la herramienta. Y se van a dar cuenta que en el ejemplo que tiene ya cargado, básicamente gira el triángulo. ¿Okay? Eso es lo que estuvimos viendo, que el triángulo giraba. Y este es el ángulo ese que gira. ¿Okay? El ángulo ese. Se llama alfa, pero se llama teta ahí dentro del código. ¿Okay? Que es este código. Entonces, empieza en 0 y va girando. ¿Okay? Bueno, pero eso vamos a ver después. ¿Okay? Estas son variables nuevas y después todo el resto ya es de Windows. Y acá crea la ventana y otras cosas. Y aquí crea el código para que abra el OpenGL y dentro de eso llame a los mensajes que tenga que llamarse. ¿Se acuerdan que había el translate message y dispatch message? Y aquí se le agrega este. No nos vamos a preocupar de eso porque ya está definido. Entonces vamos a concentrarnos nomás ya para graficar. Bueno. Y ven acá dice OpenGL Animation Code goes here. Entonces aquí vamos a colocar nuestro código. ¿Okay? Bueno, en este caso vamos a borrar el código que es esa parte es la que vamos a borrar. Entren y marquen y borren. Y después vamos a entrar acá. Básicamente acá crea una matriz y acá vacía esa matriz. Borren todo eso y nos va a quedar eso, esto que ven aquí. Okay. Bueno, hasta ahí bien. Okay. Ahora ejecutamos eso y no van a ver nada porque quitamos el triángulo que tenía definido ahí. Okay. Y vamos a crear nuestro triángulo definido en nuestro ejemplo. En la página 31, ese que está en amarillo, copian. Ese que está en amarillo, copian. Control C y vamos a pegar. Así es la única forma, pues no vamos a tardar muchísimo en definir. ¿Okay? Y o si no, imagínense que tengamos que copiar desde cero ese código. Son, a ver cuántas líneas son de código. Son 184 líneas. ¿Okay? Entonces, es más fácil solamente trabajar donde tenemos que colocar. Entonces aquí voy a colocar, voy a pasar mi teclado a inglés y aquí colocar el mundo o gráfico que vamos a usar. Y aquí termina de dibujar. O dibujo. Está. Bueno, y ahí ponemos nuestro
nuestro código que estaba en el material. ¿Ok? Esta es la parte del material, pero esa parte del material lo que tenía era la parte de definiciones de teoría. ¿Ok? Entonces, vamos a usar esa parte de teoría para graficar ya. ¿Ok? Ahí está. Bueno, si quieren pueden comentar esto que viene aquí. Dice GL color 3F, dice. Entonces va a pasar 3 números flotantes de color que son RGB. Entonces sería llamar a RGB. Le pasan valores de 0 hasta 1, valores de 0 hasta 1 o valores de 0 hasta 1. ¿Ok? Entonces en RGB son red, green, blue. Van a colocar eso. ¿Okay? Si tiene valor 1, 1, 1, ya saben que es de color blanco. Blanco, ok. Va a dibujar color RGB y va a ser de color blanco. Okay. GL triángulos, entonces indicar tipo triángulo. ¿De qué vértices? Voy a poner así. Definir triángulo con 3 vértices. Porque eso es lo que hace. Va a definir un triángulo y tenemos que pasarle 3 vértices. ¿Okay? 3 vértices. Tres vértices. ¿Okay? Y estos son los vértices. Vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Con sus valores x, y. Ahí Z le pone este. Y Z es igual a 0. Entonces en 2 dimensiones, porque Z es igual a 0. Bueno, entonces fíjense que todos los Z son ceros. Y 3 puntos va desde menos 1, 0, el otro es 1, 0 y 0, 1. ¿Ok? Entonces ahí van a estar los vértices de nuestro triángulo. ¿Okay? Si tuviéramos que dibujar un poco, a ver, me voy hasta aquí. Voy a hacer una escala de 2D, ¿okay? Para ver los vértices X y Y. ¿Okay? El primer vértice es
menos 1. ¿Ok? Entonces, menos 1, 0. Así es. Voy a empezar a dibujar en color rojo para colocar. Menos 1 en X, dice, ¿verdad? Menos 1 en X y en 0. ¿Ok? Ya saben que este es X y que este es Y. ¿Está? Y dice menos 1 y acá vamos a graficar. ¿Está? El primer punto. Voy a llamarle P1. ¿Ok? P1. Menos 1, 0. Para tratar de ubicar los puntos, no. ¿Verdad? El otro, si me dicen cuál es. Es 1, 0. Este otro. P2 son 1, 0. ¿Y el otro? 0, 0 en X 1. y 1 acá. Este es P3, que son 0 en X, 1 en Y. Y si tuviéramos que unir esos puntos, este vendría aquí y esto tendríamos que unir. Ahí está. Eso es lo que hace el código. Ahí se entiende bien, ¿verdad? Okay. Quería explicarles eso. Okay. Y básicamente lo que va a hacer es, va a dibujar ese triángulo, okay, pero por defecto él va a dibujar un triángulo lleno. Entonces va a dibujar de color blanco un triángulo lleno. ¿Ya está? O sea que esa función que ven ahí, GL color, lo que hace es llenar la figura. ¿Okay? ¿Ya está? Bueno. GLA color y que se dé triángulo. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver es esto. ¿Okay? Entonces más o menos ya saben cómo para ubicarse también en el plano, cuáles son los puntos, ya tienen ahí una referencia. ¿Okay? Y he dibujado eso más o menos mirado desde arriba o mirado desde el lado de la pantalla sería esto que nosotros vemos aquí. Bueno. Y ahora vamos a probar el código a ver si funciona o tenemos que cambiar más algo. Vamos a compilar y ejecutar. Ok. Entonces, podemos comparar nuestra hipótesis de lo que queríamos hacer. Entonces, con nuestro código. Okay. Lo que dibujamos aquí a mano es este triángulo y lo que vemos ahí el resultado es eso. ¿Okay? Entonces ya vemos que eso funciona súper bien. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos definido ese triángulo. ¿Okay? Y bueno, y a partir de ahí vamos a copiar parte del otro código. Entonces ya ven que esto funciona. ¿Okay? Y ustedes pueden cambiar de color si quieren. Directamente acá GL Color RGB le cambian a red, green, blue. ¿Para qué color va a quedar eso? Va a quedar rojo. Okay. Entonces pueden cambiar eso. Ahí está. Entonces vamos a tener un triángulo de color rojo. Bueno. Pueden guardar esto
y vamos a crear otra versión nueva del código para el otro, ¿ok? La que usamos es esta que está acá, ¿verdad? L triangles. GL triangle, ¿está? Si queremos un cuadrilátero tenemos que agregarle más un punto a ese para que pueda, porque, a ver, porque son de 4 lados este plano, L cuartos. Dice cada 4 vértices une para formar un cuadrilátero. Acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo que vamos a copiar solamente la parte más importante, ¿ok? Que es este primer laboratorio, ¿ok? Voy a aumentar el tamaño esto para poder irnos hasta el código. ¿Qué páginas son? Este está en la página 41. Y vamos a crear un triángulo donde tiene la misma forma. GL begin, GL triangles. Y vamos a definir los puntos, ¿ok? Vamos a ponerle color, que está acá. El pincel va a ir en rojo. Y las coordenadas van a ser 0, 0,6 en Y. Después 0, 0,6. Es el primero. El segundo va a ser 0. X 0,6 y menos 0,6. Y el tercero va a ser esta otra posición, 0,6 y menos 0,6. Parecido al que vimos solamente que en otra posición, ¿ok? Pero quiero que se fijen en algo. El otro era 3 puntos, ¿se acuerdan? A ver. Fíjense aquí. GL vertex 3 Fs. Le pasamos 3 puntos, ¿ok? Y con 3 puntos le pasamos el eje Z con valor 0, ¿ok? Bueno, entonces al pasarle esto, entonces lo que tenemos es básicamente una figura en 2D. ¿Okay? Hay otra posibilidad, voy a cambiar un ratito. Cambio nomás para que ustedes vean cómo, qué pasa si es que este empieza este tiene que empezar ahí debajo. Vamos a suponer que se vaya levantando el triángulo, ¿verdad? En el eje. Empieza en 0, acá va a 0,5 y acá va esta 1. ¿Okay? Para ver qué pasa nomás. ¿Okay? De hecho, como tenemos en 2D, probablemente no se vea mucho
La diferencia va a quedar así nomás deformado, ¿ok? Porque seguimos viendo en 2D. Tenemos que mover la perspectiva para poder ver en 3D, ¿ok? Pero eso estaba definido de esta forma, ¿ok? Bueno, en nuestro ejemplo, fíjense que no es de 3 puntos, sino es de 2 puntos. Vamos a definir los colores, ¿ok? Y nuestro GL Vertex 2D, o sea, 2F, ¿ok? De hecho, podemos llevar eso mismo en vez de ponerle 3F a 2F, ¿ok? Así mismo como está el otro. Yo voy a cambiar, pero ustedes no van a cambiar, solamente para probar nomás, ¿ok? Fíjense que es, la otra forma sería GL Vertex 2F. Y este que tenemos es GL Vertex 3F. Podemos cambiar directamente por 2 aquí, con el que ya teníamos. Okay. Y lo que tengo que hacer, tengo que borrar este otro. Es otra forma de hacer lo mismo, ¿ok? El resultado sería lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, dependiendo de cuántos ejes quieren trabajar, le ponen 2F o 3F, ¿ok? ¿Está? Y eso es lo que está en ese otro ejemplo, ¿ok? Solo que van a ver algo simpático. Fíjense que aquí nosotros solamente dejamos, le llamamos, ¿se acuerdan que le llamamos pluma y pinceles? ¿Ok? En el concepto de Windows o en el concepto de graficación. Cuando definimos GL Color aquí, dejamos en un solo color y todo lo que graficamos debajo mantiene esa definición, ¿ok? Lo que hace este otro ejemplo, van a ver, define un color R, un color G y un color B, este que está acá, para cada uno de los puntos de estos triángulos. Eso es lo que va haciendo. Sin que ustedes toquen el código, miren lo que yo voy a hacer. ¿Okay? Voy a ir jugando con esto para que vean eso exactamente. Acá defino color rojo, pero defino color rojo no hay. Voy a definir el color rojo antes de graficar el primer punto. ¿Está? Después defino el otro color ahora va a ser verde antes de dibujar el otro punto y voy a cambiar de color otra vez antes de graficar el último punto. ¿Está? Y ahora voy a ejecutar esto. Esto quiero que atiendan un ratito. Ahí está. Este es el primer punto, este es el segundo punto y este es el tercer punto. ¿Está? ¿Se acuerdan? Okay. A ver, tenemos todavía en la imagen. Ahí está. Primer punto, segundo punto y tercer punto. Okay. A este le colocamos color rojo.
A este le colocamos color verde, verde. Y a este le colocamos color azul. Ahí está. Según lo que colocamos. ¿Okay? ¿Y qué hace OpenGL? Él rellena la figura y va rellenando en un porcentaje. Entonces, hasta acá rellena rojo, empieza acá en azul, y acá empieza en verde y termina en azul. ¿Okay? Va a ir rellenando. Nosotros le colocamos un solo color y él coloca un solo color. Y si no, él hace una mezcla de eso. ¿Y se acuerdan que había un triángulo que giraba? Sí. Ok, y hace esto mismo. Hace esto mismo, mezcla esos tres colores. Ok. Bueno, y eso es lo bueno de OpenGL, que hace algunas cositas sin que nosotros le indiquemos. Okay. Mezcla esos colores. Si les gusta, eso pueden aplicar. Okay. Bueno, entonces ahí tienen eso. Entonces el resultado de eso es un color como... Ahí está. Bueno, y ahora se van a ir a la página 41 y vamos a hacerlo otra vez de vuelta. Voy a cerrar todo este proyecto y vamos a empezar otra vez. Archivo, nuevo proyecto, multimedia, OpenGL. Vamos a llamarle OpenGL 2. Aceptar. Ok. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Este archivo main cambia en otro nombre también, porque se va a superponer con el mismo nombre que ya tenía hace rato, que se llamaba main. Okay. Pueden darle otro nombre. Dentro del else, después de atender estos mensajes, van a encontrar OpenGL, a ver, OpenGL Animation Code here. Entonces, después de estos clear, vamos a iniciar aquí código de gráfico. Okay. Y donde termina este GL pop-up matrix, antes del swap, aquí termina código de gráfico. Okay. Esto que está acá después les explico, okay, al terminar el código que viene después. Okay. Borran todo esto desde GL push matriz hasta pop matriz, borran eso y ahí vamos a copiar nuestro código que está en el ejemplo, que es este que está acá. Este está en la página, a ver, página 40, en la página 40, desde donde está acá, desde el número 3, donde está el GL en triangles, okay.
GL begin triangle. Entonces, están todas las definiciones hasta donde dice el punto 4, 3 y 4, donde está el cierre. GL end, control C, y pegamos acá. Entonces el punto 3 y 4. Vamos a ordenar para que quede mejor. La orden de dibujo, vamos a enviar una lista de puntos, dice. El triángulo le dice a la GPU agrupar los puntos de 3 en 3 y rellenar el espacio entre ellos. Así le dice. Entonces vamos a usar GL begin. Vamos a colocar el primer punto. El primer punto. Para empezar a dibujar siempre tenemos que poner GL begin. Okay. Y tenemos que pasar el color, que en este caso es rojo. Vamos a usar el pincel rojo. Okay. Y las coordenadas son estas que están acá. GL vertex en dos puntos, que es 0,06. El punto 2 va a ser este otro, que es prácticamente lo que estuvimos haciendo, solo que en una posición diferente. Y para el cierre, GL end. GL begin, GL end. Y ahí ya queda todo igual. Compilar y ejecutar. Le pueden cambiar el nombre si no quieren. Si no quieren sobreescribir o guardar ahí al lado. Entonces, van a tener eso. Ahí está. Entonces, es el mismo tipo de triángulo que estuvimos viendo, pero en otra posición, cambiado de posición. ¿Okay? Entonces, ahí ya vimos cómo se usa esta parte. ¿Okay? Y por último, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a entender el código que viene de ejemplo. ¿Okay? Ya vimos ahora lo principal y ahora vamos a ver por qué es que por qué gira ese, ¿verdad? Cómo hace que gire, ¿ok? Y las otras partes que hacen también al código que están ahí al lado y que ahora no les mostré, voy a explicar para que puedan entender. Entonces, vamos otra vez a cerrar todo esto, cerrar todo y vamos a crear otro archivo nuevo proyecto y vamos a hacer lo mismo, ¿okay? Pero vamos a ver el ejemplo del código, ¿okay? Entonces
El proyecto va a ser OpenGL3. 3, multimedia, OpenGL, C++. Bueno. Y ya vieron cómo funciona. ¿Okay? Básicamente es un triángulo que tiene la misma definición de color que ya vimos hace rato. Okay. O sea que lo que aprendimos hasta ahí ya nos sirve para poder entender cómo se hizo este triángulo. Entonces, solo nos falta rotar. Okay. Ya saben por qué está dibujado esos tres colores, ¿verdad? Sí. Okay. Porque una de las puntas está en rojo, otra en las puntas en azul y otra en verde. Okay. Hasta ahí ya llegamos súper bien. Ahora lo único que nos falta es rotar. Okay. Bueno. Y para entender eso voy a explicarles el código. Y ahí vamos a quitar entonces por qué rota. ¿Okay? Y vamos a rotar de otra forma también. ¿Okay? Vamos a rotar de otra forma. No creo que haga falta ver los tres puntos con los cuales está definido el triángulo. ¿Okay? Porque sería lo mismo, ¿okay? Solo que en otra posición. Bueno. Ahora empiezo a explicar desde cero. Esto todavía no le expliqué y ahora vamos a ver. Okay. Cuando le ponemos GL, crear color, y le pasamos todos ceros, entonces va a crear un fondo de color oscuro. ¿Okay? Que es ese fondo que ustedes ven ahí entren a ejecutar un ratito. Ejecuten eso y van a ver que hay un fondo de color oscuro. ¿Ven? Ese fondo de color oscuro. Y eso dice GL Clear Color. Entonces crea ese fondo de color oscuro. ¿Está? Además nos sirve como nuestra figura está rotando. Entonces esto es un ciclo mientras que se está ejecutando acá. ¿Okay? Entonces lo que hace es borrar toda la pantalla para poder dibujar la otra parte del triángulo. Si no, traten de no borrar este. O sea, vamos a comentar esto para que vean el desastre que se puede hacer. Okay. Lo que hacemos es que en cada recorrido borramos. ¿Se entiende lo que hacemos ahora? Borramos y dibujamos. Borramos y dibujamos. Borramos toda la pantalla, dibujamos el triángulo. Borramos toda la pantalla, dibujamos el triángulo. Entonces, no se siente que lo que ven ahí. Sí, lo que pasa es que está girando. En nuestro triángulo que está girando y no borramos la pantalla. Y lo que hace ese que ven ahí, GL Clear Color, pone a todos color oscuro. Entonces, y GL Color Buffer Bit hace que se borre todo el área de dibujo. Y lo que hace es primero borrar, dibujar el triángulo. Después rotar. Y después, ¿qué hace? Borra el triángulo, o sea, borra toda la pantalla, empieza a dibujar otra vez el triángulo. Y así sucesivamente. Tipo, por donde pasa y el triángulo tipo va borrando, pero tipo borra, pero borra todito luego de la pantalla. Porque el GL Clear Color y GL Clear hace que todo luego se borre. Es como que dibujan en la pizarra un triángulo, borran toda la pizarra, empiezan a dibujar en otra posición del triángulo y así. Entonces crea una ilusión de que está rotando. Sí, está rotando, pero
de que el fondo también va acompañando eso. ¿Ok? Los dibujos animados y las animaciones por computadora pasan y hacen lo mismo. O inclusive el ratón, cuando ustedes pasan el ratón en una posición y mueven de posición, lo que hace es básicamente volver a redibujar esa parte. ¿Ok? Entonces ya saben lo que hace la función glClear y glClearColor. ¿Ok? ¿Se entiende ahí, verdad? Entonces lo que va haciendo es, va limpiando la pantalla y va permitiendo que se dibuje de vuelta. ¿Ok? Bueno, vamos a volver otra vez entonces. Si quieren poner una explicación a esto, pueden poner que borra el fondo. Borra el fondo. Entonces ya ven ahí, y este ciclo siempre se ejecuta. ¿Sí? Es un ciclo que siempre se ejecuta. ¿Sí? Y luego hace push matrix, este que ven aquí. Después de borrar toda la pantalla, hace un push matrix. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan de la definición, decía que lo que está en el mundo, había un dibujo que lo que está en el mundo, cuando ocurre una transformación, es diferente. Y no se tiene que tocar el mundo original, así decía. A ver si nos vamos hasta ese dibujo. A ver. Acá está. Cuando nosotros definimos nuestro objeto, ya sea en 2D o en 3D, va a ocurrir una transformación. ¿Okay? Esa transformación es la que nosotros estamos viendo ahora, que es girar, que básicamente aquí le llama como rotar. ¿Okay? Y lo que va a ocurrir acá es un efecto de rotación. Pero ¿qué tiene que hacer esta rotación o transformación? No tiene que modificar este objeto original. ¿Está? No debería modificar el objeto original, porque este se tiene que mantener así. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente quitamos una instantánea, una foto, quitamos una foto de cómo están y guardamos en memoria. Entonces guardamos nuestro objeto en memoria. ¿Okay? Guardar. ¿Okay? Y después de mover, al salir, acá vamos a girar. Acá básicamente está así nuestro triángulo, en nuestro objeto original. ¿Okay? Pero después de rotar, quedó así nuestro objeto. ¿Okay? Y después de eso, yo tengo que volver a colocar otra vez esto en sus valores originales, que es de esta forma. ¿Ahí está? Y eso se guarda en memoria. Se guarda en memoria y después se retorna a como era originalmente. ¿Okay? Eso se guarda en memoria. No sé si ustedes ya vieron el concepto de pilas. Pilas. ¿En qué sentido? Pilas de informática, o sea, que se va pilando y después se va quitando. Ya vieron, bueno, este es el concepto de pilas. ¿Okay? Básicamente, ustedes apilan acá, después siguen apilando aquí, y aquí desapilan, quitan ese ladrillito. ¿Okay? Bueno, y este está en una pila entonces. ¿Okay? Y lo que hace es, en el código, GL push matrix guarda en una pila. Guarda en la pila toda la matriz. ¿Okay? La matriz de puntos. Porque le dije hace rato que es una matemática matricial para girar. ¿Okay? Podemos ver inclusive después matemáticamente cómo se hace esa rotación o ese giro. ¿Okay? Entonces guarda en la pila y aquí abajo voy a llamarle apilar acá. Pila. Y aquí voy a llamarle esa pila. Quita de la pila. Entonces guarda en la pila como es antes, termina todo su proceso de rotación y él quita de la pila. Entonces
tiene una apariencia como si fuera que nada cambió. Es como que nada cambia. ¿Ok? Eso es lo que hace. Entonces con GL Push Matrix va a apilar, va a cargar esa matriz en la pila y le va a aplicar la rotación. Fíjense esto. GL rotate, ¿ok? Y él le pasan los parámetros X y Z, ¿ok? X y Z. Y el ángulo. Entonces sería, los parámetros que se carga es el ángulo X y Z. Ahí nomás dejo eso, porque después vamos a ver con ejemplo qué es lo que pasa. Ahí está. ¿Y qué dice? Va a estar rotando sobre el eje Z, dice. Fíjense que le pone 1. Sus valores son 0 y 1. No va a rotar en X, no va a rotar en Y, pero va a rotar en Z. ¿Ya está? Voy a continuar el código y después vamos a ver el ejemplo y van a ver el por qué. ¿Ok? Vamos a rotar en Z. Y vamos a dibujar nuestro famoso triángulo. Vamos a poner GL Begin triángulo y vamos a dibujar el triángulo que ya vimos. ¿Okay? Vamos a darle los colores y vamos a darle las posiciones. Esta parte ya vimos. ¿Okay? Entonces van a ser 0, 0 y 1F. ¿Okay? Después el otro le va a cambiar también el color y al otro le va a cambiar también el color. El otro es 0,85. Se dan cuenta que le ponen una F acá. ¿Okay? En otro caso era directamente poner los valores igual. Entonces va a dibujar el triángulo que está acá y le va a colocar los colores. Va a estar GLN y va a devolver en la matriz. ¿Okay? Para que se pueda entender esto, me voy otra vez, me voy un ratito a mi gráfico. Este va a estar con valor Z1, entonces va a girar sobre el eje Z. Pueden escribir ahí, va a girar sobre el eje Z. Sobre el eje Z. Gira sobre el eje Z. ¿Ahí está? Para que se entienda eso, me voy al gráfico otra vez aquí. A ver. Y voy a ir a buscar esa imagen que pegué ahí. Que no me acuerdo ni dónde pegué. Acá está. Esta es la imagen que tenemos. Okay. Voy a empezar a graficar aquí. Este es nuestro eje Z. Ok. Después ven que este es el eje Y. Este que está ahí. Me voy para adelante y me voy para atrás. Entonces este es nuestro eje Z. Va a girar sobre este eje, dijimos, ¿verdad? Ok. Después este otro es el eje Y este otro es el eje X. Ahí está. Y nuestro triángulo está aquí. Nuestro triángulo está aquí. Okay. Y lo que va a hacer es, va a girar esto en esta dirección. Va a girar sobre el eje Z. Imagínense que ustedes tienen un palito. Acá tienen un palito. Y pueden tomar desde ese palito y girar. Entonces van a girar aquí. Se puede imaginar así, ¿verdad?
Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver que esto, si ustedes miran, va a estar girando. ¿Ok? Y si yo veo acá desde la pantalla de la computadora, ¿ok? Voy a ver mi triángulo acá y mi eje Z es el que sale acá afuera o el que entra adentro dependiendo de... Este es mi eje Z. Mi eje Z. Así está mi eje Z. ¿Ok? O puede salir fuera de la pantalla o puede entrarse en la pantalla. Pero básicamente es eso. Y acá están mis planos. Acá están mis planos. X e Y. Y lo que va a girar es sobre el eje Z en cualquiera de las direcciones. ¿Ok? Entonces lo que van a ver es que en la pantalla ustedes van a ver que este va a girar de esta forma. O miran desde arriba, ponen acá un ojo, ponen acá un ojo y va a estar observando desde arriba. ¿Ok? Entonces lo que van a ver es que si fuera que tienen un palo, entonces van a girar este y van a darse cuenta que va a girar sobre ese eje, va a girar. Sobre ese eje se va a ir moviéndose en esta dirección nuestro triángulo. Ahí está. Bueno, y eso es lo que está dibujado ahí. ¿Ok? ¿Ven? Entonces lo que se puede girar, ¿qué es? El eje Z, como muestra acá en la imagen. Entonces lo que van a ver que va a rotar es nuestro triángulo, de esa forma. Vamos a ver otra vez en el ejemplo y se van a dar cuenta otra vez. ¿Ok? Siempre acuérdense que el eje Z mira a la pantalla, ¿ok? De ustedes. ¿Ok? Adelante o hacia atrás. ¿Ok? Entonces van a ver que se está moviendo de esa forma. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a cambiar de perspectiva. ¿Ok? Pónganle 0 a este. Ahora vamos a mover sobre el eje X para entender cómo funciona la rotación. Vamos a mover sobre el eje X. Si yo tuviera mi gráfico aquí, entonces sobre el eje X sería sobre este eje, ¿verdad? Entonces mi triángulo estaría más o menos de esta forma, levantado acá. Entonces sobre el eje X yo voy a ver mi triángulo levantado así. ¿Ok? Entonces lo que van a ver es que se mueve en esta dirección y en esta dirección. Ahí. Ahora vamos a ver entonces cómo se ve eso. Van a ejecutar este, compilar y ejecutar. El triángulo en teoría se tendría que levantar y van a ver que va a girar en ese eje, en esa dirección. ¿Ok? Tú mentira, David. Sí, está, Ahí está rotando. ahí está rotando, pues, está tocando el ángulo, está tocando. Como la europea. Eh, Él dice más que tipo se mueve, pero más y luego. Bueno, entonces, ustedes pueden cambiar y pueden los tres ejes inclusive pueden cambiar, ¿ok? No hay problema de eso. ¿Ok? Bueno, ese es entonces la rotación en el eje X. En el eje Y sería del otro lado. Lo que yo le estaba explicando era el eje Y. Y ese es el que se tiene que levantar para arriba. Ahí está. Ese es sobre el eje Y. ¿Está?
Y ustedes pueden ponerle cualquier valor acá. Pueden girar los tres ejes inclusive. ¿Ok? Pueden girar negativo también. ¿Ok? Girar negativo sería girar en el otro sentido. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ahí pueden jugar con el tema de la rotación, ¿ok? Y esto es clave para, de repente, para formar otras figuras, porque básicamente pueden colocar en esa posición de parte de los elementos, ¿ok? Entonces, ahí ya saben cómo es que rota eso, ¿ok? Bueno, aquí debajo está cuántos grados rota, y está rotando 1 grado. ¿Se dan cuenta? Teta es igual a teta más 1, ¿ok? Está rotando de 1 en 1. ¿Ok? Pueden darle negativo también si quieren que roten eso. Bueno, y este que está acá es muy importante, el swap buffer. ¿Ok? Y le pasan el contexto dispositivo, que es el HDC que ya vimos en la clase pasada. ¿Ok? Entonces le pasan eso. ¿Ok? Si no le ponen el swap buffer, no les va a dibujar nada. Pueden ver un ratito. Este es muy importante. Probablemente no les dibuje nada. Va a quedar negro en la pantalla. Sí. Ok, entonces ese es muy importante que tenga. ¿No está? Bueno. Y otra cosa que tiene que tener es este slip 1. Este slip 1 también tiene que tener. ¿Ok? Resulta ser que ustedes envían para que se dibuje n veces la pantalla. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la clase pasada que yo les dije que a Windows ustedes, bueno, a cualquier sistema operativo, le van a enviarle unas pelotitas de tenis? ¿Ok? Este es nuestro tubo. Y ustedes le envían los procesos que se va a ejecutar. ¿Ok? Y uno es el WPaint, que básicamente es para que dibuje. ¿Ok? Entonces aquí colocan una pelotita de tenis. Acá colocan otra, así. Y estos son todas del mensaje de Paint. ¿Okay? Y a cada cosa que ustedes le envían al sistema operativo para que en ese ciclo que tienen ahí, que dibujan los triángulos, básicamente están enviando varias de estas pelotas en que se ejecute. ¿Ok? ¿Está? O sea que están enviando al sistema operativo, dibújate, 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 dibújate. Aunque tienen baja prioridad, igual están saturando si ustedes le colocan esto. ¿Okay? Si ustedes no le colocan este delay, que es prácticamente un retardo, ¿okay? Un slip que es un retardo para no enviar miles de veces para no enviar tantos MSG de Paint. ¿Okay? O si no le saturan al Windows. Podemos probar. Vamos a ver si se satura o no. ¿Okay? Márquenle esto como comentario y vamos a ver si se satura o no.
Bueno, no se satura en este caso, pero es muy rápido, ¿ok? A veces cuando se satura, usted le dan cerrar y no se cierra directamente, ¿ok? Entonces sirve para dos motivos, uno para que no se sature y otro para que vean el resultado de eso. El tema es que aplicar sleep es básicamente un retardo igual que así como tiene el Arduino, que básicamente no hace nada dentro de ese proceso y va a tardar ahí. Entonces esta es la parte más principal del código. El resto es simplemente eh, para atender a estos mensajes, ¿ok? Cuando le den quick a esto y salga de eso y para que hagan el enable y el disable del código, ¿ok? Entonces tienen ahí todo el proceso de cómo se hace el OpenGL, ¿ok? Algo que tiene que ver con esto, básicamente, ¿qué es lo que le pasamos como parámetros? Le pasamos los vértices, ¿ok? Ahora para irnos, como último, vamos a copiar este código. Este no tiene nada que ver con OpenGL, pero es parte de lo que vimos en la clase pasada, ¿ok? Que es el laboratorio 1 y vamos a copiar el código 2, creo que es. Ese vamos a copiar y pegar luego así completo. Este que está acá. Copian todo esto y vamos a ejecutar este y le voy a explicarle qué es lo que hace este. Okay. Este tiene que ver más con llamadas al sistema operativo Windows para que empiece a graficar. Es un poco largo el código, pero les va a ayudar a entender algunas cositas importantes de la graficación. El concepto es lo que más quiero que les sirva de este, más que el ejemplo. ¿Okay? El ejemplo no tanto porque es un poco largo, pero el concepto es lo que quiero que entendamos. ¿Okay? Entonces, yo voy a borrar este porque era el ejemplo de lo que tenía el OpenGL. ¿Okay? Aquí pueden usar directamente el código que ustedes quieran colocar, porque es un código Windows, igual debería ejecutar esto. Y voy a pegar este código. Voy a ver si compilando me compila todo. Ahí también salió. Bueno, entonces vamos a pasar nomás vamos a cerrar todo y vamos a abrir nomás un proyecto, archivo, nuevo, proyecto, y vamos a hacer nomás que sea este Windows Application, C++, le damos a aceptar.
y vamos a reemplazar este código. Entonces, control V y vamos a probar. Así lo vino a veces cuando copio. Vino con error al copiar. Eso pasa generalmente cuando uno copia Word y pasa del código a Word, van a encontrar que nunca viene igual. Voy a ver si yo no copié acá por lo menos para mostrarle y después le paso. Abrir proyecto. No tengo. Bueno, la idea es que básicamente, a ver, no voy a poder ejecutar porque, bueno, si no, tenés que mover todo ese código. Puedo tratar de copiar solamente esta parte del código y ver si me grafica. Este. Control C. Después no hay más nada. No, acá hay dibujo. Polígono. Bueno, vamos a dibujar por partes. Voy a perder nomás mucho tiempo para poder hacer esto. Nuevo proyecto. Windows Application se llama. Aquí tengo que pegar ese mensaje.
case, WML Paint. Y ahora tengo que dibujar polígono con este. Si me tarda mucho tiempo, voy a traer nomás después el código ya. Este código tiene debajo y tenía que tener acá encima. Y después voy a ver qué le falta. Este me falta definir. Que está acá arriba. Ahí está también. Llamo a la librería de matemáticas porque usa seno y coseno y después llama a la definición de número pi. Y ahora le falta pasarle este PS que es MyStruct, que tiene que ir aquí antes de ejecutarse este callback. Este que está HDC y MyStruct.
¿Tienen el FreeCAD instalado por ahí? Sí. Ok. Ahí está. Bueno, usan los programas CAD para poder graficar círculos. Ok. Como en realidad existen varias formas para poder graficar círculos. Por definición, hay un algoritmo que básicamente usa la simetría de 8 lados de los cuadrantes. Tenemos los 4 cuadrantes y los 4 cuadrantes más o menos están definidos de esta forma. Voy a empezar acá a dibujar. Estos son los 4 cuadrantes, ¿ok? Y ustedes van a cortar otra vez los 4 cuadrantes en esto, ¿ok? Básicamente se forman ángulos de 45 grados entre cada uno de estos. Fíjense que esto es 90, cortan por la mitad y es 45, ¿está? ¿Ok? Y se forman 8 vértices que están acá. ¿Ok? La fórmula para graficar entonces lo que va a hacer, básicamente va a ir uniendo estos cuadrantes con puntos y va a tener el círculo, ¿está? Esa es una de las formas, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que tiene que dibujar píxeles, ¿ok? Tiene que dibujar píxeles y el proceso es un poquitito lento, ¿ok? Y el proceso de no es tan vectorial. Ustedes saben que los vectores, los programas vectoriales básicamente son líneas y curvas los que están definidos, ¿ok? Y AutoCAD, FreeCAD y esos programas CAD en realidad son programas vectoriales. Y cada cosa que ustedes ven al final no son puntos, sino al final son pequeños segmentos de línea, ¿ok? ¿Ya está? Y para eso es que hice este ejemplo, o sea, busqué este ejemplo para mostrarles. ¿Okay? Cuando nosotros definimos un triángulo, tienen 3 lados, ¿verdad? Y básicamente ven acá, la línea roja es el radio y la línea perpendicular con respecto a uno de los lados se llama apotema. No sé si se acuerdan en el colegio. Bueno, más bajamente habrán escuchado apotema, ¿verdad? Pero ni se van a recordar más o menos de qué es lo que hacen. Pero básicamente en toda figura geométrica van a encontrarse con esta línea roja que es el radio y con esta apotema, ¿ok? Fíjese que forman un triángulo acá, ¿ok? Dentro de la herramienta de FreeCAD o dentro de la herramienta de AutoCAD van a encontrar que se puede graficar un polígono y el polígono de menor lado básicamente es el triángulo y cuando van a graficar una de las opciones que le pide es el radio, entonces a través del radio van a graficar. ¿Está? ¿Quieren ver un video o vean después? O vemos después. Después no, porque vamos a perder, ¿verdad? Pero básicamente la idea es que a partir del radio podemos graficar esto. ¿Okay? Y pensando en esto, entonces, la idea de esto. ¿Okay? Bueno, pero ¿dónde está el quick de acá de la cuestión? Está en esto. Está en esto. Ven que el triángulo se forma aquí, después tienen un pentágono y acá tienen octágono. ¿A qué va a atender esta imagen? O esto, si es que le van aumentando el número del lado. Número del lado es 3, número del lado es 5, número del lado es 8. Asimismo se grafica en AutoCAD. ¿Okay? Vos le das el radio y le das el número del lado y él te va a graficar un triángulo. Si le das 5 te va a dibujar un pentágono. Si le das 6 te va a dibujar un hexágono. Si le das 8 te va a dibujar un octágono. ¿A qué va a atender esto? Va a atender al círculo. Eso es lo que quería llegar, que va a atender al círculo. Y así se grafica un círculo de forma vectorial en la computadora. Va a atender hacia el círculo. O sea que el círculo es imposible de graficar. O gráficas con puntos y seguís todos los puntos, pero eso es muy práctico. Yo cuando estaba en la facultad no teníamos la licencia de AutoCAD
y usamos otro que es gratis, así como el FreeCAD, que se llamaba IntelliCAD. Y cuando vos graficabas, básicamente a veces se parecía a un círculo, pero no. Después se volvía así con líneas rectas. ¿Ok? Entonces le pasabas un comando para que él redibuje, redraw, y él volvía a dibujar básicamente el círculo. ¿Ok? Pero fíjense que estos están hechos con líneas rectas. ¿Ok? Básicamente cuando el número de lados llega aproximadamente a 100, cuando el número de lados prácticamente llega a 100, ¿ok? Entonces esto es imperceptible y se parece a un círculo. ¿Ok? Entonces se puede dar la idea de eso. ¿Ok? Pero fíjense qué va pasando acá. Fíjense cuando el número de lado es 3, cuando el número de lado es 5, cuando el número de lado es 8. ¿Qué va pasando? Este triángulo se va achicando. Este triángulo se va achicando, ¿está? Y en algún momento esto va a ser casi pegado cuando las líneas estén más juntas o cuando el número de lados estén esta línea que es de radio y el apotema van a estar casi pegados. ¿Está? Cuando el número llega a 100 más o menos va a estar por ahí. Y ese más o menos es el límite. ¿Se acuerdan el límite de matemática? Sí, ok. Va a estar aproximadamente cerca de 0. Imagínense, estas líneas van a estar casi 0. Estas dos van a estar muy pegadas. Bueno, y ese es el límite entonces. ¿Okay? Y cerca del límite, antes de llegar al límite, las computadoras dejan de dibujar porque ya están muy pegadas a eso. Entonces, así se dibuja en una computadora. Entonces, se define un punto central y a partir de ahí te pregunta cuánto querés el radio y el número de lados, y ahí te va dibujando. A mayor número de lados se va a parecer a un círculo. ¿Okay? Y eso es lo que quería llegar en esta clase para explicar un poco algunas cuestiones así matemáticas y que tengan que ver también con graficación. ¿Okay? Podemos ver después un video donde básicamente le pedimos a AutoCAD que definamos un punto central, nos dé el radio y le carguemos el número de lados. Y si le colocamos 60, 70, 80, 90, básicamente ya va a ser un círculo. Este es el número. Bueno, y hasta acá entonces la clase de hoy. Y llegamos a ver entonces eso. Bueno, lo que creo que me pasamos ya todo el listado de los... Sí, me lo pasó todo. ¿Ya está todo? ¿Ya? Sí. Okay. Bueno. Entonces, el trabajo práctico va a ser para los que no están en clase. Van a tener que definir algunas cosas. Una pregunta de Sí. eso. En la clase 3 hay una tarea 3 que dice que hay un código en un bin. Sí. Y ese código tengo que pegar en el... No, ustedes ya no, porque ustedes estuvieron en clase. ¿Y cómo le tengo que pegar? Decía que tenés que pegar el código en un Word para que haya unas preguntas, no sé. Eso yo no tengo que hacer, ¿no? No, ya no. Con ese presente que ustedes... Eso es lo que estuvimos haciendo en la clase pasada. Para los que no vinieron. Eso es lo que... ¿Te acuerdas que nosotros estuvimos haciendo eso? Y va a haber que preguntar a 4 horas también. Y eso Es solamente para los que no asisten a clase. Para validarle su asistencia. Okay. Entonces ya más o menos. Los que estuvieron en el virtual, como los que estuvieron presencial, tienen su tarea ya hecha. Porque es prácticamente esto. lo están haciendo. Sí. Y los otros van a tener que hacer eso o otro. Para que ellos puedan validar su asistencia. ¿Okay? Entonces, es eso. Bueno, entonces, hasta acá nuestra clase. ¿Okay? Y entonces están acá también los compañeros que están asistiendo en virtual. ¿Okay? ¿Les llega en virtual? ¿Okay? Les llega bien en virtual, entonces ahí. Hoy se nos cortó varias veces porque aquí en la facultad se nos cortó el internet, se nos cortó la energía. El año pasado se iba mucho la luz, pero este año no. Ahora es la primera vez que se va. Pero eso es cuestión de la ANDE, ya no es Sí. cuestión de... El año pasado estaban viendo
infraestructura acá del web y programar un montón de cosas. Bueno, este es